Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Fórmula Android. En esta ocasión yo creo que dejemos las cartas de presentación en un lado. Tenemos yo creo que la videocomparativa más esperada en la gama media hoy en día. Tenemos ante nosotros los dos mejores terminales, a buen seguro, actualmente en gama media, que son el Motorola Moto G, que lo tenemos aquí a la izquierda, y el BQ Aquaris 5 HD. Terminales medianamente semejantes, medianamente parejos, pero muy distintos, así que vamos a ver qué tal se comportan. Vamos a ello. Bien, pues como siempre, y para no perder la costumbre, vamos a comenzar haciendo un unboxing de ambos terminales para ver las diferencias de los accesorios que incorporan en ambas compañías. Si os parece, vamos a comenzar con el Motorola Moto G. Vamos a retirar de la pantalla el BQ. Vamos a separar un poco el terminal y como veis la caja la verdad bastante reducida, con un icono en la parte principal, unas cuantas letras por los laterales. Vamos a abrir la caja. Aquí es donde debería ir incorporado el terminal, además tiene el hueco perfecto. Vamos a quitar este plástico de aquí, el plástico protector. Vamos a quitar esta cajita de aquí y como veis, digamos que viene... Vamos a sacar esto de aquí. Digamos que viene bastante poco poblado, ¿no? El terminal. Como veis nos encontramos solamente con dos accesorios. Aquí tenemos las guías rápidas y demás, igual que aquí. Son todo manuales de inicio y demás. Y por último, pues el único accesorio que incorpora, que en este caso es un cable por micro USB para conectar al ordenador y cargarlo, o bien con un enchufe externo, colocarlo y cargarlo en la pared, ¿no? Entonces, en este sentido solamente tenemos incorporado un accesorio que es un cable por micro USB y luego las manuales rápidos. Ahora voy a quitar esto de la pantalla y comenzamos con el BQ Aquaris 5 HD. Vamos a comenzar con el BQ, vamos a separarlo de la pantalla, vamos a dedicarnos a la caja. Como veis, una caja también bastante parecida, bastante reducida en tamaño también, la imagen inicial en la portada, canto izquierdo, con lo mismo, imágenes y demás, y parte posterior donde vienen algunas especificaciones, información del terminal y demás. Vamos a levantar. Bien, aquí es donde debería ir incorporado el terminal, como veis están los plásticos protectores y demás. Vamos a retirarlos y vamos a abrir esta pestaña de aquí. Y accedemos a todos los accesorios. Primero de ello nos encontramos con la guía rápida, como dice aquí, guía rápida, guía de inicio rápido, para conocer un poquito los primeros pasos a seguir con el terminal, especificaciones y demás. Y aquí tenemos los tres accesorios que incorpora el terminal, como veis, un poquito más poblado que el Motorola Moto G. El primero de ellos, unos auriculares para conectar mediante el jack de 3,5, que lo tenemos por aquí. Siguiente, el cable por micro USB, el mismo que os he hablado antes, para transferir multimedia o cargarlo en la red eléctrica por medio del enchufe. Ahora sí, habiendo conocido ambas cajas, a la vista está que en este sentido sí que está un poquito por encima la caja del BQ Aquaris 5 HD por el tema de los accesorios y demás. Así que habiendo conocido esto, ya va siendo hora de centrarnos en ambos terminales, conocer un poquito sobre su aspecto físico y bueno, vamos a ello. Bien, pues como siempre a la hora de hablar del aspecto físico va siendo hora de hablar un poquito sobre las dimensiones de ambos terminales, vamos a compararlos un poquito. Primero vamos a comenzar con el Motorola Moto G, en este caso nos encontramos con un terminal de 4,5 pulgadas cuyas dimensiones son 13 centímetros de alto, 6,6 centímetros de ancho y atención, entre 6 y 11 milímetros de grosor. ¿A qué me quiero referir con esto? El terminal por detrás, si os fijáis, tiene un acabado bastante curvo, entonces por lo tanto, en ese sentido, en las esquinas el terminal en la parte más estrecha tiene 6 milímetros de grosor, mientras que en la parte más ancha tiene 11,6 milímetros. En este sentido sí que podríamos decir que la compañía podría haber incorporado un terminal un poquito más delgado, porque 11,6 milímetros hoy en día no creo que estén del todo vistos. En cuanto al BQ Aquaris 5 HD nos encontramos con un terminal de 5 pulgadas, considerablemente más grande, cuyas dimensiones son 14,2 centímetros de alto en lugar de los 13 del Motorola, 7,1 de ancho en lugar de los 6,6 del Motorola y 9,1 milímetros de grosor. En este sentido sí que podemos decir que el terminal está considerablemente reducido en cuanto a dimensiones, a exceptuar como pequeño punto en contra, si os fijáis, esta pequeña salida de la cámara que puede resultar un problema, sobre todo a la hora del uso. Después de un tiempo yo creo que es bastante probable que se acabe rayando la lente. Dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre la parte física en sí de ambos terminales. Si os fijáis, la primera novedad es que el Motorola Moto G no incorpora los botones físicos, mientras que sin embargo los incorpora en la pantalla. Aquí los tendríamos. En el caso del BQ, como os he dicho, los botones en la parte inferior de la pantalla, zona superior en ambos, altavoz, cámara frontal en ambos, a exceptuar la diferencia del LED de notificaciones que solo lo incorpora el Motorola Moto G. Canto derecho de ambos, vamos a cambiarlos de orden.
En el caso del Motorola nos encontramos con el botón de subir y bajar el volumen aquí abajo y el botón de bloqueo y desbloqueo del terminal. Mientras que en el caso del BQ nos encontramos únicamente con el botón de bloqueo y desbloqueo. Si vamos al canto izquierdo, nos encontramos en el caso del Motorola sin absolutamente ninguna botonera ni ninguna entrada, mientras que en el BQ Aquaris 5 HD nos encontramos tanto con el botón de volumen, de subirlo y bajarlo, como con un botón dedicado exclusivamente para la cámara. Esto sí lo considero, directamente lo digo ya, un punto a favor, porque creo que prácticamente todos los terminales deberían incorporarlo, sobre todo si tienen una cámara considerablemente aceptable. Pero creo que es un punto que se utilizaría bastante en la mayoría de usuarios. Canto inferior, en el caso del Motorola, entrada de micro USB para cargarlo. En el caso del BQ, ninguna entrada. Por último, canto superior, BQ, entrada de jack de 3.5 y micro USB. Y Motorola Moto G únicamente la entrada de jack de 3.5. Si nos vamos a la parte trasera, vamos a cogerlo así, lo primero de todo, ya os estaréis fijando por los reflejos, es que ambos terminales se ensucian con bastante facilidad. Es verdad que ambos acabados, la verdad, son muy cómodos. ¿Cómo se diría? La textura gomosa que tiene la parte trasera del plástico de ambos terminales asienta muy bien, pero hay que reconocer que se ensucian con bastante facilidad y no es excesivamente fácil de limpiar. Además de eso, nos encontramos con la serigrafía de ambas compañías. En el caso del Motorola, con una leve hendidura en su parte, como para colocar el dedo o algo así. En la cámara trasera, el flash LED y por último el altavoz trasero, que en el caso del Motorola está aquí arriba y en el caso del BQ está en la zona inferior central. Ahora sí, habiendo conocido la parte física de ambos terminales, ya va siendo hora de encenderlos y darle un repasito al software, así que vamos a ello. Bien, pues ya tenemos encendidos ambos terminales, como podéis ver, tenemos colocado el brillo al mínimo en ambos, para más que nada para hacer un poquito más cómoda la video comparativa. Vamos a hacerle un repaso a su interfaz. Lo primero de todo, y lo que me parece el punto más importante a considerar entre estos dos terminales, es el tema del sistema operativo. Vamos a ir directamente a la información del terminal para conocer la versión de Android que incorporan ambos terminales. Aquí lo podéis comprobar. En el caso del BQ Aquaris 5 HD nos encontramos con la versión Jelly Bean 4.2.1, mientras que en el Motorola Moto G ya nos encontramos la versión 4.4.2 KitKat, recientemente actualizada. De hecho, ya os digo, me llegó el terminal ayer y ayer mismo me llegó la actualización, así que, como podéis comprobar, actualiza de una forma muy rápida. Esa es la suerte que tiene la compañía Motorola de haber sido adquirida por la empresa Google. Si os fijáis, vamos a ir... Tengo aquí la caja, que se me ha olvidado mencionároslo. Motorola Google Company. En este sentido sí que podemos decir que Motorola ha tenido la suerte de ser comprada por Google, y en este sentido pues tiene las actualizaciones prácticamente a la vez que el Nexus 5, por ejemplo. Habiendo conocido esto, ahora sí vamos a salir de aquí, si me acuerdo cómo es, perfecto. Y vamos a darle un repasito a su interfaz. Vamos a ir otra vez a la zona de ajustes, porque me interesaría mostraros una cosa que me parece bastante interesante y que no incorporan todos los terminales, que es la opción de programar el encendido y el apagado del terminal. Si os fijáis, en el BQ Aquaris 5 HD lo tenemos aquí. Podríamos programar qué días de la semana y a qué hora querríamos que se encendiera o se apagara el terminal, y ya os digo que eso es un punto que me gusta bastante, ¿no? Yo creo que todos los terminales deberían incorporarlo. Ahora sí, vamos a darle un repaso a su interfaz. Como veis, scroll horizontal dividido en 5 pestañas, ambos incorporan la versión nativa de Android. Y en ese sentido sí que podemos afirmar, sí que podemos decir de forma positiva que ambos terminales rinden francamente bien en cuestión del software. Vamos a irnos al box de aplicaciones. Como veis, prácticamente ninguna diferencia en cuanto al diseño del menú. Lo único a destacar, que tenemos los iconos, la verdad, bastante cambiados. En la versión 4.4 KitKat, como veis, el símbolo de ajustes es bastante distinto al BQ Aquaris 5 HD. Además de eso, simplemente deciros que en la versión 4.3 Jelly Bean de este terminal, en las primeras impresiones, que le hicimos el vídeo hace muy poquito, podéis comprobarlo, que el icono también es distinto. Es decir, en la actualización se han modificado también algunos iconos. Y bueno, destacar simplemente alguna aplicación propia de alguna compañía, es decir, en el BQ Aquaris 5 HD tenemos el icono de BQ, por ejemplo, para acceder a la tienda y demás, mientras que aquí podemos tener, por ejemplo, la aplicación esta que es Assist, que no sé muy bien cuál es su funcionamiento, pero me refiero que son aplicaciones que están incorporadas de forma predeterminada por la compañía. También a destacar la aplicación de actualización del BQ, que nos avisaría de forma inmediata si existiera alguna actualización de firmware o no. Dicho esto, vamos a irnos a la barra de notificaciones. Aquí, como vais a ver, hay muy pocas diferencias. Barra de notificaciones totalmente lisa, totalmente entera, donde nos recibirían las notificaciones del terminal.
Y por último, sección de ajustes que ya prácticamente todos conoceréis, donde tenemos la posibilidad de modificar algún que otro parámetro, a destacar la posibilidad del Beco Aquaris 5 HD, que se pueden modificar algunos más parámetros, y en este sentido sí que podemos decir de forma positiva que está un poquito más prediseñada. Ahora sí, habiendo conocido un poquito por encima qué tal se comporta el software del Motorola Moto G y del Beco Aquaris 5 HD, va siendo hora de comprobar qué tal se comporta la pantalla, así que voy a buscar una foto en HD y ahora vengo. Vamos a ello. Bien, pues ya la tenemos aquí. Esta parte me va a costar un poco hacerla porque la verdad es que es difícil utilizar los dos terminales simultáneamente. Como podéis ver, ya hemos localizado la misma imagen en ambos terminales. Es un paisaje simplemente en alta definición. Voy a acercaros a ambos terminales simultáneamente para que podáis ver un poquito las diferencias que hay entre ambos. Primero de todo, el Beco Aquaris 5 HD. En este caso nos encontramos con un terminal, como os he dicho, de 5 pulgadas con una pantalla IPS con resolución HD a 720p, cuyas densidad de píxeles por pulgada es de 294. En este sentido podemos decir que el terminal posee una pantalla notablemente buena. La verdad es que la calidad de imagen es bastante buena, la interpretación de los colores es bastante buena y a luz exterior en pleno día se comporta francamente bien. Como podéis ver, la verdad es que la calidad es bastante buena. En cuanto al Motorola Moto G, nos encontramos con la misma pantalla, es decir, un panel HD IPS, en este caso de 4,5 pulgadas a 720p, pero con la diferencia de tener una densidad de píxeles por pulgada de 329. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, por decirlo de alguna forma un poquito más resumida, los píxeles por pulgada hacen que la imagen se vea, a la hora de ampliarla, se vea de una forma un poquito más uniforme. Al ampliarla en un terminal con muy pocos píxeles por pulgada, el problema que podríamos tener es que la imagen se pixelaría, se vería un poquito peor y perdería calidad. Entonces, ¿a qué me vengo a referir con esto? Me vengo a referir que el Beco Aquaris 5 HD posee una pantalla muy buena, no podemos negarlo. La verdad es que la calidad de imagen del Beco Aquaris 5 HD es muy buena, pero sí que podemos decir, sí que podemos afirmar que el Motorola Moto G, al tener una pantalla más pequeña, es decir, que requiera de menos densidad de píxeles por pulgada, pero que a su vez tenga una mayor densidad de píxeles por pulgada, quiere decir que personalmente la pantalla del Motorola Moto G es ligeramente superior a la del Beco Aquaris 5 HD. Pero, como ya digo, ambos terminales tienen una pantalla HD, ambos terminales se ven muy bien a la luz del día, ambos terminales se comportan muy bien, a diferencia de eso, la densidad de píxeles por pulgada, que yo creo que diferencia un poco la calidad de uno y de otro. Dicho esto, ya hemos conocido un poquito más sobre los terminales, así que ya va siendo hora de ver un poquito el apartado multimedia, ver un poquito qué tal se comportan ambas cámaras, ambos altavoces, y después de eso, el rendimiento. Así que vamos a ello. Bien, pues ha llegado la hora de hablar del apartado multimedia de ambos terminales. Primero de todo voy a coger el Motorola Moto G y vamos a darle un repasito a su interfaz de cámara. Como ya, bueno, todavía no os lo he dicho, disculpad. En este caso nos encontramos con un terminal cuya cámara trasera es de 5 megapíxeles, a diferencia de los 8 del Beco Aquaris 5 HD, y cuya cámara frontal es de 1,3 megapíxeles, 1,2 para el BQ. Dicho esto, vamos a darle un repaso a la interfaz del Motorola. Como veis, nos encontramos una interfaz bastante más limpia que el Beco Aquaris 5 HD, ya lo podéis estar viendo desde aquí. En este caso nos encontramos con una interfaz no excesivamente intuitiva, pero sí bastante, ¿cómo diríamos? El aspecto visual de esta interfaz es bastante logrado. Mediante un movimiento horizontal de izquierda a derecha desde el borde de la imagen. Disculpad que esto es el zoom. Vale. Accederíamos directamente a un pequeño parámetro para modificar unas cuantas ajustes de la cámara. El primero de ellos sería activar el modo HDR, dejarlo en automático, activarlo o desactivarlo. Siguiente para el flash, siguiente para realizar fotografía mediante un toque en la pantalla. Siguiente sería para colocar el modo de vídeo en cámara lenta, modo panorámico, posicionamiento, formato en 16:9 y control de volumen para la hora de realizar la imagen. Salimos de aquí. Siguiente botón sería el de cambio de cámara. En este caso accederíamos directamente a la cámara delantera. Y dicho esto, solamente nos quedaría cambiar al último botón, que sería el botón de vídeo para empezar a grabar. Dicho esto, ya hemos conocido un poquito sobre la parte de la interfaz de la cámara. Solo destacar que las imágenes se realizan mediante una pulsación del centro de la imagen y que
desplazando de derecha a izquierda accederíamos a la galería. Dicho esto, ya hemos conocido un poquito sobre la interfaz del Motorola. Ya va siendo hora de tocar un poquito la interfaz del Beko Aquaris 5 HD. Bien, pues vamos a darle un repaso a la interfaz del Beko Aquaris 5 HD. En este caso nos encontramos con una interfaz bastante más intuitiva. Sí que es verdad que no excesivamente visual, pero bastante más intuitiva. Zona superior nos encontramos con un scroll horizontal, por decirlo de algún modo, donde podremos seleccionar los distintos modos de imagen. Modo automático, modo HDR, retrato nocturno, panorámico, etcétera, etcétera. La verdad, bastantes modos. Botón central sería el botón de enfoque, podríamos ajustar el enfoque de la cámara. Botones de aquí, vemos, tenemos un par de iconos aquí abajo, sería el icono de flash para activarlo, desactivarlo o colocarlo en automático. Y siguiente icono sería el icono de cámara frontal, donde cambiaríamos pues eso, la cámara de la trasera a la frontal. Dicho esto, ya hemos conocido un poquito más sobre ambas interfaces. Solo destacar que en la zona inferior nos encontramos un acceso directo a la galería, un botón para realizar la captura, un botón para comenzar a grabar y el botón de ajustes para modificar los distintos parámetros como el posicionamiento, el tamaño de imagen, el tamaño de vídeo, calidad de vídeo, etcétera. Así que dicho esto, ya habéis conocido un poquito por encima qué tal se comportan las cámaras frontales, así que va siendo hora de poner un par de imágenes o tres de las cámaras de la cámara trasera para que comparéis vosotros mismos cómo veis, qué tal se comportan ambas cámaras. Y después de esto ya va siendo hora de tocar un poquito el tema de los altavoces y escuchar un poquito de música. Así que vamos a poneros unas cuantas fotos y después a oír música. Bien, pues después de haber visto qué tal se comportan las cámaras de ambos terminales, yo personalmente creo que en zonas exteriores el Motorola Moto G, pese a tener 5 megapíxeles, queda un poquito vencedor frente al Beko Aquaris 5 HD, mientras que en interiores el Beko Aquaris 5 HD se comporta de una forma ligeramente superior al Motorola. Es decir, yo creo que estamos ante unas cámaras muy parejas, pese a la diferencia de tamaño de imagen, 5 y 8 megapíxeles, pero bueno, dentro de lo técnico de las cámaras, sí que podemos decir que no son las mejores de la gama media, ni mucho menos, pero que, como ya digo, dan para hacer unas cuantas fotos y bastante buenas. Dicho esto, vamos a escuchar qué tal se comportan los altavoces de ambos terminales. Primero de ello, una canción en el Motorola Moto G, sonómetro para el BQ, y siguiente, canción para el BQ y sonómetro en el Motorola Moto G. Así que vamos a oír un poquito de música. Habiendo conocido ambos altavoces, solo me gustaría destacar que el Beko Aquaris 5 HD incorpora un audio Dolby Digital, y en este sentido sí que creo personalmente que la calidad que ofrece el Beko Aquaris 5 HD es ligeramente superior, pero muy poco, mientras que el mientras que el Motorola Moto G ofrece una mayor potencia y una menor obturación al colocarlo en una superficie plana. En conjunto, personalmente yo me quedaría con el altavoz del Motorola Moto G, pero la verdad es que ambos altavoces se comportan de una forma muy buena. Ahora sí, vamos a comenzar con el aspecto del rendimiento de ambos terminales. Vamos a hablar un poquito sobre sus prestaciones. En el caso del Moto G nos encontramos con una CPU
ya archiconocida por todos, que es la Snapdragon 400, procesador fabricado por Qualcomm, que en este caso es un quad-core que corre a 1,2 GHz. Misma frecuencia que es la que incorpora el Beko Core i5 HD, 1,2 GHz, pero en su caso es a través de un procesador Cortex A7, el mismo, un quad-core para los dos y a 1,2 GHz ambos terminales. En cuanto a la tarjeta gráfica, el Motorola incorpora la Adreno 305, mientras que la Quaris 5 HD incorpora la PowerVR SGX 544. Dicho esto, solamente recalcar que ambos terminales incorporan 1 GB de RAM y la única diferencia que hallamos entre ambos, y eso sí es bastante contundente, es que el Motorola Moto G, en cuanto a la parte de almacenaje, incorpora dos versiones, una versión de 8 GB y una versión de 16. Ninguna de ellas es expandible mediante slot para tarjeta microSD, debido a que monta un chasis unibody y no se podrá insertar dicha ranura, dicha tarjeta, perdón. Ojo, cuidado, que los que cojan la versión de 8 GB, que es la que tengo yo ahora mismo, tiene disponible únicamente 5,6, no estoy muy seguro ahora mismo, pero unos 5,6. En el caso del Beko Quaris 5 HD, una única versión de 16 GB y expandible mediante slot para tarjetas microSD de hasta 64 GB. Dicho esto, sí que podemos decir que el almacenaje es bastante superior en el Beko Quaris 5 HD, así que ahora sí, vamos a abrir ambos terminales y vamos a ver qué tal se comportan a la hora de navegar, abrir aplicaciones y descargar juegos, así que vamos a ello. Vamos a empezar por el Play Store, en este caso vamos a ir a una aplicación cualquiera para descargarla, la misma en ambos terminales, eso sí. Vamos a ir al principio del esto, vamos a ir a aplicaciones, vamos a ir en ambos al top gratuito, y vamos a hacer la búsqueda de una aplicación. En este caso vamos a ver una aplicación que no esté descargada en ningún terminal. Vamos a ir a la aplicación de Skype. Vamos a esperar que cargue. Como veis, ha cargado un poquito antes en el Motorola Moto G, pero poco apreciable. Vamos a instalarlo en ambos terminales. Así que 1, 2 y 3. Bien, mientras se descargan, solamente hablar de unos cuantos aspectos. El primero de ellos es a favor del Beko Quaris 5 HD, y es que este terminal incorpora doble ranura para tarjetas SIM, y en este sentido para la mayoría de usuarios no será necesario, pero sí que hay que tener en cuenta, sí que hay que hablar positivamente de poder tener la opción de aumentar, de expandir lo que sería la entrada de tarjeta SIM. Segunda cosa favorable al BQ, y es que la batería se puede extraer. En este caso nos encontramos con 2100 mAh para el BQ y 2070 para el Motorola Moto G. Personalmente son muy parecidas, pero me atrevería a decir que la batería del Motorola Moto G es ligeramente superior a la del Beko Quaris 5 HD. Como veis, ha descargado antes la aplicación en el Beko Quaris 5, mientras que en el Motorola todavía la está instalando. Así que primera batalla, por decirlo así, la gana el terminal español, la firma española BQ. Que por cierto, hay que darle un punto positivo a esta compañía por el hecho, hay que darles un mérito por ser la tercera marca que más tablets vende en este país, seguida de Apple y Samsung. Así que yo creo que es un punto favorable, nunca está de más mencionarlo, porque hay que tener en cuenta que la marca España hay que venderla hoy en día. Dicho esto, vamos a ir a otra aplicación, en este caso vamos a ir a Instagram. En este caso voy a iniciar con Facebook. Disculpad un momento, que le dé a aceptar y eso. Ya me está conectando. Perfecto, ya lo tenemos abierto en ambos terminales. Vamos a ir a explorar y vamos a abrir alguna que otra imagen en ambos terminales para ver los tiempos de carga y demás. Abrimos y como veis carga ligeramente antes el Beko Quaris 5 HD. Vamos a abrir una segunda imagen. De nuevo para el Beko Quaris 5 HD. Siguiente imagen, la misma en ambos terminales. De nuevo un poquito antes el Beko Quaris 5 HD. Y por último un vídeo cualquiera. Y como veis ha cargado... Ah, bueno, aquí todavía no lo había dado, ¿o sí? Una de dos, o está cargando o... A ver... Sí, pues se ve que todavía está cargando el vídeo. Ahora ha cargado. Como podéis ver, la verdad es que los tiempos de carga son ligeramente superiores en el Beko Quaris 5 HD, a diferencia del Motorola Moto G. Siguiente, vamos a iniciar, en este caso, ¿qué aplicación vamos a abrir? Vamos a dar un paseíto por el Antutu Benchmark, por el simple hecho de demostrar la diferencia de nota que ha habido entre ambos.
En el caso del Motorola aquí sí que ha sido bastante superior, dio una nota de 17.400 puntos a diferencia de los 13.608 que ha dado el Beko Aquaris 5 HD. Esto simplemente es un dato objetivo para que lo tuvierais en cuenta. Vamos a salir de aquí y por último vamos a iniciar la navegación web en ambos con el navegador nativo, que es el Google Chrome. Vamos a abrirlo. Como veis tenía abierto la página de los fondos de pantalla porque estaba buscando unos, como os he dicho antes, para mostrároslo. Vamos a colocarnos en la imagen y vamos a ir a, en este caso, a nuestra web para que veáis el teclado de ambos terminales es el mismo, el teclado nativo de Android. Vamos a ir a Fórmula Android. Perfecto. Y vamos a escribirlo aquí. Disculpad que tarde un poquito más porque es que con la izquierda me cuesta un poquito escribir. Perfecto. Vamos a ver, ya nos ha cargado en ambos lugares. Vamos a abrir la web. Obviamente nos abrirá la versión web en teoría. Sí, nos abre la versión web en ambos terminales. Vamos a bajar hasta abajo y vamos a abrir la versión móvil. Vamos a abrir ahora la versión web. Como podéis ver, el tiempo de carga es muy similar en ambos. No podría decir con precisión cuál ha sido superior al otro. La verdad es que están muy parejos. Vamos a hacer un poquito de scroll. Como veis, funciona a las mil maravillas. Vamos a hacer doble pulsación sin ningún tipo de problema. Doble pulsación en el Motorola sin ningún tipo de problema. Vamos a subir hasta arriba. Vamos a abrir un post cualquiera. En este caso he dado uno antes que otro. Eso no lo veo relevante. Vamos a abrir una imagen ahora sí en ambos terminales para ver tiempo de carga multimedia y demás. Como veis, ha abierto un poquito antes el BQ. Pero vamos, no es excesivamente problemático ni excesivamente apreciable. Dicho esto, última aplicación. Vamos a irnos a Google Maps, que siempre me parece una aplicación muy interesante a mostrar. Porque, como ya digo, me gusta mucho conocer un poquito varias aplicaciones por el tema de tiempos de carga y demás, y por el tema sobre todo de vosotros, porque no creo que todo el mundo utilice las mismas aplicaciones. Y creo importante, pues eso, mostraros un poquito las diferencias técnicas que hay entre ambos terminales. Ya tenemos cargada el Street View. Vamos a hacer un poquito de movimiento por lo que sería la ciudad. Doble pulsación. Como veis, ha hecho un poquito antes la transición en el Motorola Moto G. Los tiempos de carga todavía no han terminado de cargar ninguno de los dos. El Motorola un poquito antes que el BQ. De nuevo, doble pulsación. Ahora un poquito más a la par. ¿Cuál cargará antes? Tan. El Motorola Moto G ha cargado un poquito antes. Ahora sí, habiendo conocido ya un poquito mucho sobre el rendimiento de estos dos gigantes de la gama media, ya va siendo hora de jugar un poquito y concluir esta completa videocomparativa. Así que vamos a ello.
Bien, pues ha llegado la hora de finalizar esta completa videocomparativa. Como podéis ver, he cambiado un poquito del todo el sistema, la forma de hacer las conclusiones a la hora de realizar una review, de realizar una comparativa, etcétera. Yo creo que esta va a ser una forma todavía más didáctica, más completa y un poquito más específica, ¿no?, de los distintos apartados del terminal. Primero de todo vamos a ver qué tal me ha parecido el diseño del Moto G y del Aquaris 5. He de reconocer que el Motorola Moto G asienta muy bien a la mano. Hay que achacarle que sea un poquito gordito, y simplemente destacar que si nos fijamos los botones que tiene el Motorola Moto G, a ver si me enfoca la cámara. No lo parece que lo enfoca, pero si os fijáis son son metálicos, son cromados realmente, y pienso que esto es un punto un poco en contra, además que no son directamente pegados, quedan un poquito sueltos como los del iPhone más o menos, y no me parece excesivamente bueno en el sentido de que, para que os hagáis una idea, si alguien recuerda, el Sony Ericsson Xperia Neo V fue un terminal que también fue bastante bueno en lo que era la gama media de aquel entonces. Tenía el mismo problema, botones cromados, y que con el prolongado uso acababan quedando descromados, ¿no? Acababan por pelarse, ¿no?, el acabado metálico. Y eso yo creo que es un punto un poquito en contra, así que entre el grosor y los botones cromados le doy al diseño del Motorola Moto G un 7. Mientras que por contra al Aquaris 5 me ha gustado lo estrecho que es, me ha gustado la inclusión de un botón específico para la cámara, me ha gustado que los botones no sean cromados, me ha gustado la idea de los botones en la pantalla. Aunque sí me ha molestado un poquito la lástima de que la cámara quede bastante sobresalida en cuanto a lo que es al terminal. Por ello le doy a dar un 8 al terminal. Me parece que es superior al del Motorola Moto G. No así, no le voy a dar más nota porque es un acabado en plástico, porque son 170 gramos, pero... Dicho esto, me gusta bastante el diseño del terminal. Tampoco me gusta la falta de un LED de notificaciones en lo que es la parte física del terminal. Pero dicho esto, sí que me parece un poco superior al del Motorola Moto G. Siguiente punto, el del software. No me refiero en sí al software del terminal, es decir, a la capa de personalización, porque en ambos es la misma, pero sí al tema de actualizaciones, de sistema operativo y demás, y en este sentido evidentemente el Motorola Moto G se lleva la palma. Aquí no hay nada que objetar. Al Aquaris 5 HD le voy a dar un 7, no creo que tenga actualizaciones de una forma muy comedida, muy rápida. Y en este sentido la verdad es que el Motorola Moto G tiene por donde tirar. Es una compañía de Google, una compañía estadounidense comprada por Google, que las actualizaciones las va a recibir el primero de ellos casi después del Nexus 5, así que en este sentido, punto a favor para el Moto G. Siguiente apartado de cámara. Aquí no me voy a extender mucho, les voy a dar un 6 a los dos, por el hecho de que las cámaras frontales de ambos se comportan muy bien, las cámaras de trasera se comportan suficientemente bien, la del Moto G la prefiero en exteriores y la del Aquaris 5 HD la prefiero en interiores, así que... cámaras muy parecidas y con ligeras diferencias pero muy similares. A su vez más o menos lo mismo para los altavoces. Sí que le voy a dar un puntito más al Moto G. En este caso vamos a darle un 8. Me va a quedar un poco cutre esto, pero me parece que es la forma más didáctica de que podamos hacernos una idea de cómo es un terminal y otro con respecto a ellos mismos, ¿no? El altavoz del Moto G me parece más potente, la calidad es un poco menor, pero no hay mucha diferencia, y queda menos obturado al colocarlo en una superficie plana por el tema de la curvatura trasera. El Moto G tampoco queda muy obturado, también en parte por ayuda del tema de la cámara sobresaliente. La calidad es ligeramente superior, pero la potencia es un poco menor y se obtura ligeramente. Por tanto, un poquito menos para el Beko Aquaris 5 HD. Siguiente, tema de la pantalla. En la pantalla sí que le voy a dar un puntito más también al Moto G. Me parecen ambas unas pantallas muy buenas en relación calidad-precio. Ambas pantallas HD, ambas pantallas con una densidad de píxeles por pulgada aceptable, pero... bastante, yo creo un poquito más uniformada, un poquito superior la del Motorola Moto G por el tema de la densidad de píxeles por pulgada y el tamaño reducido del terminal. Siguiente punto, rendimiento, navegación web, jugabilidad. En la jugabilidad han estado un poquito parejos, ha trabado un poquito más el BQ a la hora de utilizar el Asphalt 8, en el Dead Trigger no ha habido problema con ninguno. Pero en el rendimiento sí que ha sacado un poquito más de pecho el 5 HD, y aquí sí que le voy a dar... Vamos a mover un poquito los terminales que ya se están cansando de estar aquí quietos. Le voy a dar un puntito más al Aquaris 5 HD. Un 8 para él, un 7 para el Moto G. Y ahora llega el turno de las opciones y de los extras.
En cuanto a las opciones, lo que me vengo a referir es el tema, más que nada, ¿cómo diríamos? De las opciones que incorpora el terminal internamente. En este sentido no hay mucha diferencia entre ambos. Lo único que me gustaría, pues eso, recalcar, que me pareció, ya lo dije antes, un punto bastante positivo, dos puntos positivos. El primero de ellos es la posibilidad de programar un encendido y un apagado del terminal, y el segundo de ellos es una barra de ajustes directos aquí arriba, un poco más poblada en el Aquaris 5 que en el Moto G, y esos son puntos muy pequeños, son nimiedades, por decirlo de alguna manera, pero que me parecen un poquito superiores en el Aquaris 5 HD. Por tanto, aquí no hay mucho que decir en el caso de opciones al Moto G. Por darle una nota, simplemente es decir que le doy un puntito más al Aquaris 5. No quiere decir que esto sea un punto relevante ni mucho menos, pero sí que creo que me parece un poquito superior el Aquaris 5 HD que el Motorola Moto G. Por último, el último punto es el punto de los extras, y este es un punto, pues, lo que me gustaría explicar un poco. Primero de ello es más que nada las opciones que te da el terminal, es decir, las cosas que te incluye. La primera de ellas, viene más equipada en accesorios el Aquaris 5 HD. Segundo de ellos, que esto es un punto que me parece muy interesante, no es chasis unibody, se puede extraer la batería, se puede cambiar, se puede ampliar si encuentras una compatible, se puede comprar una nueva si se te estropea o quieres tener dos. Además de eso, puedes ampliar la memoria interna por tarjeta microSD. El almacenamiento es algo superior también, única versión de 16 GB, pero muy completa. Bien, como habéis visto, esto me ha quedado un poquito cutre, la verdad, no nos vamos a engañar, pero sí que me gustaría hacerlo, pues eso, de una forma un poquito más didáctica, para que podáis conocer realmente mi opinión personal de una forma más extensa, y yo creo que esta es la forma ideal. ¿A qué conclusión saco después de analizar ambos terminales después de varios días? En mi forma de ver, yo creo que los dos terminales, sin lugar a dudas, son los terminales del año en la gama media de 2013, los dos mejores, sin lugar a dudas, y acá, claro, entra la particularidad de cada persona a la hora de comprar el terminal. En mi caso, por el uso que yo le voy a dar, por las funciones que tiene, más que nada por los extras, porque el tema de las actualizaciones es muy importante, o sea, nunca está de más, pero no le veo tantísimo uso por el tema de que en sí 4.2 corre muy bien, a todo el mundo le va a hacer un buen uso, y por tanto, tanto por los extras como por el diseño, que me gusta un poquito más, sobre todo el tamaño de pantalla, que a mí me viene muy bien para el uso que le voy a dar y demás. Yo creo que para mi uso diario se asemeja un poquito más el Aquaris 5 HD, también el tema de Dual SIM, y sobre todo también bastante importante el tema del almacenamiento, que en el modelo de la firma Motorola me preocupa un poquito bastante, sobre todo con la versión de 8 GB, que es la que tengo yo aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión mía? En mi caso, en mi forma particular, yo me quedaría con el BQ Aquaris 5 HD. Es decir, para mí, el terminal de la firma española BQ es, casi sin duda, el mejor terminal de la gama media de 2013. Sí que es verdad que recae un poquito en pantalla, recae un poquito en actualizaciones, pero en líneas generales yo creo que el BQ Aquaris 5 HD está un poco por encima del Motorola. Dicho esto, espero que si os ha gustado el vídeo le deis al like, lo compartáis, lo mandéis por Facebook, Twitter, WhatsApp, por donde queráis. Y como siempre, dejad vuestros comentarios abajo si os ha gustado, y sobre todo dando vuestra opinión, que nunca está de más. Así que vamos a cerrar por hoy. Muchas gracias a todos. Esta temática la voy a mantener en la mayoría de reviews por el tema de hacerlo un poquito más didáctico y tal. Así que bueno, de todas maneras, si no os ha gustado, ponerlo abajo también, porque rápido lo cancelo y me vengo a mi forma habitual. Dicho esto, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.